Hola, mi nombre es Ángel, soy un alumno de la Autónoma de Hidalgo y hoy vamos a hablar sobre los costos de producción. Vamos a hablar sobre algunos conceptos, algunos cálculos y algunos gráficos. Vamos a suponer, para introducir los conceptos, un ejemplo de una fábrica de muebles. Una fábrica, en este caso de muebles o cualquier otra producción, requiere cierta maquinaria y equipo. En este caso estamos hablando de ciertas sierras, entre otras máquinas y equipos que se requieren para la fabricación de muebles. Además, esta producción requiere ciertas instalaciones que pueden ser propias o alquiladas por parte del negocio y por lo tanto se requiere tanto para la parte productiva como para la parte administrativa contar con instalaciones. Adicionalmente se requieren materiales, madera, pegamentos, tintes, clavos, tornillos, lijas, entre muchas otras cosas. Y por supuesto que se requiere la mano de obra, se requieren empleados en este caso, de los procesos de corte, de acabado, en fin, de ensamble de los muebles, etcétera. Muy bien, todo esto va a darnos costos de producción, es decir, el uso de estas maquinarias y equipos, el uso de las instalaciones, de materiales, la utilización de la fuerza de trabajo. Todo esto implica costos. Y que nos interesa entonces pues poder establecer cuáles son estos costos, identificarlos, cuantificarlos y poder tomar decisiones a partir de esta información. Entonces nos preguntamos lo siguiente: ¿qué pasa con los costos cuando aumenta la producción? Entonces hay ciertos costos como los alquileres o la depreciación de las instalaciones o de las maquinarias o los gastos administrativos que van a tener el mismo monto, van a ser la misma cantidad independientemente del volumen de producción. Es decir, si pagamos un alquiler, ya sea que producimos poco o producimos mucho, el monto total del alquiler va a ser el mismo. Por lo tanto, a estos costos les decimos que son costos que no varían al aumentar la producción. Estos costos se presentan solo a corto plazo, en los cuales pues mantendremos una cantidad fija de instalaciones, de maquinaria, de equipo. Entonces son costos que no se afectan por el volumen de producción. Y a estos les llamamos costos fijos. Los costos fijos son entonces aquellos costos cuyo monto no se afecta al variar el volumen de producción. Pero tenemos otros costos cuyo monto va a variar al cambiar el volumen de producción. Por ejemplo, los materiales, la mano de obra directa, es decir, si hay que producir más, vamos a necesitar entonces comprar más madera o vamos a necesitar emplear una mayor cantidad de trabajadores o pagar escuelas extras. Por lo tanto, nos encontramos con que estos costos sí varían al aumentar el precio o la volumen de producción. Por lo tanto, les llamamos costos variables. Entonces tenemos costos fijos y costos variables. Nuestros costos totales van a ser entonces la suma de los costos fijos más los costos variables. Muy bien. Entonces tenemos costos fijos porque existe un factor fijo. Por ejemplo, el número de máquinas. Entonces vamos a empezar a hacer algunos números y para ello vamos a simplificar algunas cosas. En nuestro ejemplo. Entonces vamos a suponer que tenemos una cierta cantidad de máquinas y que éstas representan el factor fijo. Adicionalmente tenemos un factor variable que está dado por el número de trabajadores. Lo vamos a abreviar con L. Y estamos diciendo entonces que si necesitamos producir más, pues vamos a emplear una mayor cantidad de trabajadores. La combinación de nuestros factores de producción, es decir, la cantidad de maquinaria y equipo que utilizamos y la cantidad de trabajo que utilizamos nos da un producto total. Así que mientras más máquinas y equipo incorpore yo la producción y mientras más trabajadores incorpore la producción, es de esperar entonces que empiece yo a producir más. Así que empezaría a obtener un nivel de producto total mayor, el cual vamos a abreviar con Q. Entonces
Como podemos ver en la tabla, vamos a suponer que tenemos 5 máquinas y que empleamos 0 trabajadores. Bueno, las máquinas no se pueden emplear solas, así que entonces la cantidad de producto total sería 0. Si tenemos 5 máquinas, que es el factor fijo, va a permanecer constante en fijo. Incorporamos un trabajador a nuestra producción. Vamos a suponer que por día estamos generando una producción de 6 muebles. Supongamos que son mesas. Producimos 6 mesas al día. Siempre y cuando nuestras 5 máquinas, 2 trabajadores, nos producen entonces 14 máquinas, 14 mesas entre los dos. Tenemos siempre el factor fijo en 5. Ahora incorporamos un tercer trabajador y nuestra producción total sube a 21. Y empezamos a incorporar más y más trabajadores. Y observemos entonces que conforme incorporamos más trabajadores, esos trabajadores empiezan a aportarnos menos, un poquito menos, que es entonces lo que describimos como la ley de los rendimientos decrecientes. El quinto trabajador aporta menos que el cuarto, y el cuarto aporta menos el tercero, y así sucesivamente. El sexto trabajador solo aporta 4 unidades, el séptimo trabajador solo aporta 3 y el octavo solo aporta 2 unidades a la producción. Muy bien, tenemos aquí nuestra tabla de producción. Y entonces, para poder calcular los costos, necesitamos conocer el precio de los factores de producción. Vamos a suponer que cada unidad de factor fijo, es decir, cada máquina, representa un costo de 2 pesos al día. Y que el precio del factor variable, cada trabajador, tenga un sueldo diario de 4 pesos. Vamos entonces a calcular el monto del costo fijo, que lo abreviamos en CF, que sería entonces la cantidad de factor fijo K por el precio del factor fijo. Luego calculamos el costo variable, que sería entonces la cantidad de factor variable L por el precio de L, que sería el precio del factor variable. Y luego calculamos el costo total simplemente como la suma del costo fijo más el costo variable. Entonces, cuando empleamos 0 trabajadores, tenemos 5 máquinas, 0 trabajadores, y cada una nos implica un costo de 2. En costos teníamos 5 por 2, esto es 10, y este 10 es un costo fijo, es decir, permanece constante a cualquier nivel de producción. Pero el factor variable no es así. Cuando tenemos 0 trabajadores, y cada uno devenga 4, tenemos 0 por 4, esto es 0. Con un trabajador, tenemos un trabajador con un salario de 4, 1 por 4 es 4. 2 trabajadores con el salario de 4 sería 2 por 4, es 8. 3 trabajadores con un salario de 4 sería un costo variable de $12. 4 trabajadores ganando cada uno 4 pesos serían $16 de costo variable. Y así sucesivamente. Empezamos a multiplicar la cantidad de trabajadores por lo que gana cada trabajador para obtener el respectivo costo variable. Y finalmente, para obtener el costo total, vamos a obtener costo fijo más costo variable. Para nuestra línea de la tabla sería 10 más 0, que es 10. Con 0 trabajadores y produciendo 0, aún así incurrimos en un costo de $10, pesos. Teniendo un trabajador y produciendo 6 unidades, tenemos un fijo de 10 más un costo variable de 10, entonces tenemos 14. Con 2 trabajadores tendríamos un costo variable de 10 más 4 sería 18. Con 22, 26, 30 y así iría aumentando dependiendo del número de trabajadores. Muy bien, tenemos nuestra tabla con los costos fijos, costos variables y costos totales, que es esta misma tabla que tenemos ahora aquí a la izquierda. Entonces vamos a empezar a construir las gráficas. Aquí las ya tengo construidas, pero les voy a explicar cómo se crean. El costo fijo. En las gráficas de costos, siempre en el eje horizontal vamos a tener la cantidad producida y en el eje vertical vamos a obtener el costo el costo. Entonces, en nuestro primer punto tenemos que en una producción de 0 unidades el costo fijo es de 10 pesos.
y que así sería sucesivamente. Por ejemplo, con una producción de 6 unidades, el costo fijo es de $10. El costo fijo nunca va a cambiar. Así que ahí está explicado en la gráfica. Con una producción de 14 unidades, el costo fijo es de 10 y se pondrían los puntos así sucesivamente como están colocados. Y finalmente para la gráfica de costo variable, tenemos las cantidades en el eje horizontal y los costos en el eje vertical, perdón. Entonces observamos en la tercera columna que dice costo variable, que si la cantidad es cero, el costo variable es cero. Entonces tenemos este punto. Ahora bien, si la cantidad es 6, el costo variable es 4. Y ahí está marcado, que nos relaciona una cantidad de 6 unidades con un costo variable de $4. Luego, si la cantidad es 14, el costo variable es 8. Y ahí hay otro punto, que si la cantidad es 21, el costo variable es 12. Y así sucesivamente. Se puede ir construyendo esta gráfica, se puede hacer en un papel cuadriculado, etcétera. Entonces se puede observar esta forma. La gráfica del costo variable no es una recta, es una curva. Primero cóncava hacia abajo y después cóncava hacia arriba. Y que tiene un punto de inflexión en el cual cambia su concavidad. Muy bien. Vamos ahora con la gráfica del costo total. Y es igual la cantidad en el eje horizontal y los costos en el eje vertical. Muy bien. Observamos en la última columna de la tabla, la cuarta columna, dice costo total. Y si la cantidad producida es cero, el costo total es de 10 cero. Por lo tanto tenemos este punto. Cantidad de 0 con costo de 10. Si la cantidad es 6, el costo es 14. Entonces ahí está el otro punto marcado. Luego, si la cantidad es 14, el costo es 18. Si la cantidad es 21, el costo es 22. Y así sucesivamente vamos graficando cada uno de los puntos. Bueno, en este caso ya están graficados. Hasta que tenemos esta gráfica. Y tiene la misma forma que la forma de costo variable, nada más que se encuentra un poco más arriba. En el sentido de que está construida sobre los costos fijos. Entonces tenemos que el costo total es la suma del costo variable más el costo fijo. A cualquier nivel de producción podemos encontrar esta relación. Muchas gracias y esto sería todo. Y finalmente para la gráfica.